Noches. En primer lugar, agradecer de nuevo a la institución INADE por la oportunidad de disertar en esta tercera sesión sobre Derecho Procesal Constitucional. Igual que en las sesiones anteriores, vamos a resolver hoy día 20 preguntas, todas sobre los procesos constitucionales, y ahí en el marco del desarrollo de cada pregunta, iremos también analizando, recordando y desarrollando algunas instituciones pues inherentes de los procesos constitucionales. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la pregunta número 1. Dice, el artículo 181 de la Constitución señala lo siguiente: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia, resuelve con arreglo a la ley y a los principios generales del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisadas. Contra ellas no procede recurso alguno. Sobre dicho enunciado normativo y conforme a la interpretación del TC, es correcto señalar que. Muy bien, esta pregunta tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional muy conocida, una de las sentencias con precedente constitucional más importantes que ha emitido el Tribunal Constitucional. Estamos hablando del expediente 5854-2005, proceso de amparo TC, el caso Andrés Lizana Puelles. ¿Por qué la trascendencia de esta sentencia? Porque en esta sentencia el Tribunal Constitucional hace todo un desarrollo sobre los diversos métodos y principios de interpretación constitucional, ¿no? Ustedes saben que la Constitución es un conjunto, está conformada por un conjunto de cláusulas que pueden ser tanto normas principio o de normas regla, ¿no? Atendiendo a la clasificación que hace Ronald Dworkin sobre las cláusulas que tiene una Constitución. Y de hecho, todos sabemos que en su mayor parte la Constitución tiene un 80% de normas principio y solo pues un 20% de normas regla. Pero para entender a profundidad esto, tendríamos que saber también qué cosa es norma principio y qué cosa es norma regla, cuál es la diferencia entre ambas. Sabemos que las normas principio son normas de alcance amplio, son mandatos de optimización, son cláusulas indefinidas, donde no hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Pero el hecho de que no se tenga una estructura en donde haya un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, no significa que sean normas efectivas. Todo lo contrario, son normas que se tienen que efectivizar, y es más, se tienen que efectivizar de la manera más amplia posible. Todo lo contrario a lo que ocurre con una norma regla. Una norma regla es una norma determinada, una norma finita, una norma que sí tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Esa es la gran diferencia entre la estructura de una constitución y una ley, porque mientras que la constitución está estructurada en un 80% por estas normas, principios, estos mandatos de optimización y solo un 20% de normas regla, las leyes es al revés. El 80% de la estructura de una ley es normas regla y solo un 20% son normas principio. Y cuando hablamos de normas principio, estamos hablando de normas indeterminadas. Por ejemplo, los principios como la dignidad humana, el Estado democrático, la forma republicana de gobierno, o los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud. Todos estos principios y derechos están dentro de lo que se denomina la categoría de normas principios. Y es muy complicado a veces, justamente por la composición de la Constitución, llevarla a la práctica o hacerla efectiva, porque las normas principio son normas tan indeterminadas que a veces darle un significado, un alcance, una interpretación, eh, siempre se tiene que hacer cuidando que ese significado, alcance o interpretación de esa norma principio no vulnere, no vaya a vulnerar el alcance, el significado o interpretación de otra norma principio. Y para justamente resolver estas situaciones, darle un significado coherente y sistemático a las normas principio,
tenemos los métodos de interpretación constitucional, como el método, los clásicos métodos literal, histórico, finalista, sistemático, pero además de los métodos, los principios de interpretación constitucional, que son los instrumentos que sirven para darle un significado final, un alcance final a las normas, principios o a las diversas cláusulas constitucionales. El Tribunal Constitucional, en el caso Lizana Puelles, justamente resuelve una problemática que tiene que ver con la interpretación de una cláusula de la Constitución, precisamente esa cláusula que ustedes tienen ahí en el artículo, en la pregunta 1, el artículo 181. En principio, si usted lee el artículo 181, así como está redactado en la pregunta y está en la Constitución, usted va a llegar a una conclusión, si lo lee literalmente. ¿Y la conclusión cuál va a ser? Que si mañana el Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución, como bien se dice, en una instancia definitiva, final, última, su decisión no es revisable. O sea, yo no podría interponer una demanda en el Poder Judicial contra esa resolución, pero vienen dos preguntas a colación. La primera, oye, ¿qué pasaría si mañana esa resolución del jurado, que es final, es definitiva, como dice el artículo 181, vulnera algún derecho fundamental? ¿Yo no podría interponer un amparo contra esa resolución? Literalmente el artículo 181 te dice que no. Ahí claramente dice, no son revisables, no procede recurso alguno contra ellos. Y una segunda pregunta es, ¿y dónde queda la característica de una constitución o de un Estado constitucional de derecho? Esa característica que dice que tenemos una constitución invasiva, donde nada esté exento de control constitucional, donde la constitución se hace efectiva o vinculante in toto para todos en todo. ¿Dónde queda eso? Si acá estamos viendo que la propia Constitución está haciendo una excepción y está dejando una zona exenta de control constitucional, que sería las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Están exentas de control constitucional. ¿Puede ser eso posible? Entonces ahí el tribunal señala que cuando se trata de interpretación constitucional, dice, hay que tener mucho cuidado. Porque cuando se trata de interpretación de la ley, estos métodos clásicos, como el literal, el sistemático, el finalista, el histórico, son métodos que se pueden aplicar de manera distinta. Y usted lo puede aplicar a su gusto, como se dice, argumentando, obviamente, ¿no? Puede aplicar uno, puede aplicar el otro, puede aplicar dos, tres, cuatro, no interesa. Lo importante es que usted llegue a una interpretación coherente, razonable, dentro del marco del sistema jurídico. Por eso que no hay un orden de prelación entre los métodos, en el ámbito de la interpretación de la ley. Pero será lo mismo, dice el tribunal, en el ámbito de la interpretación de la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución tiene una estructura diferente a la ley. Ya hemos dicho que la Constitución está conformada por un 80% de normas principios, o sea, estos mandatos indeterminados, estos mandatos de optimización, y solo un 20% de normas reglas. Entonces ahí el tribunal dice, de que estos métodos clásicos de interpretación de la ley se puedan aplicar a la Constitución, válido, por supuesto, claro que sí, pero por esta estructura que tiene la Constitución, hay que hacer ciertos ajustes, hay que hacer ciertos matices a estos métodos de interpretación. Y para empezar, dice el tribunal, un matiz que tenemos que hacer es que aquí, en la Constitución, o para la interpretación de la Constitución, sí va a haber un orden de prelación. Y ese orden de prelación significa lo siguiente, que de esos cuatro métodos, hay un método que para la interpretación constitucional es totalmente fundamental. Es un método que usted no puede dejar de aplicar. ¿Cuál?
el método sistemático. Sí, 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 definitivamente dice el tribunal. ¿Por qué? Porque el método sistemático es aquel método que te permite darle un significado a la cláusula constitucional en concordancia con el significado de las demás cláusulas constitucionales. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es trascendental? ¿Por qué esto es fundamental? Porque la Constitución es un todo armónico y orgánico, donde sus piezas, sus cláusulas, encajan como piezas de un rompecabezas. No es que una pieza usted la interpreta como si fuera una isla y se olvida de todas las demás piezas. No, se interpreta todo de conformidad, de manera armónica y orgánica, de conformidad a un todo, no de manera individualista, no de manera particular. Entonces el tribunal dice, el método sistemático es elemental, fundamental, obligatorio, necesario y trascendente para la interpretación constitucional, porque si usted no interpreta la Constitución o una cláusula de la Constitución de manera sistemática, corre el riesgo de quebrar o dividir el ordenamiento constitucional, la unidad constitucional. Estamos diciendo que las cláusulas constitucionales deben encajar como un rompecabezas perfecto, donde el significado de una cláusula vale de conformidad con el significado de otra. Por eso la trascendencia del método sistemático. Ahora, así como hay un método prioritario, infaltable para la interpretación constitucional, hay otro método, dice el tribunal, que en la medida de lo posible, usted no puede utilizarlo de manera única. En todo caso, usted utilícelo, pero siempre con el método sistemático y además con los otros dos. Pero nunca lo puede utilizar de manera individual. O por último, utilícelo, pero es el método que se debe utilizar al último. ¿Cuál? El método literal. Porque con el método literal usted corre el riesgo de interpretar la cláusula constitucional como si fuera una isla. Y eso significaría quebrar la unidad constitucional. Por ejemplo, dice el tribunal, si yo interpreto literalmente este artículo 181, estaría aceptando que la Constitución tiene zonas exentas de control constitucional. Estaría aceptando que la Constitución permite zonas donde los derechos fundamentales no sean obligatorios. Estaría aceptando que dentro de la Constitución se permite una cláusula constitucional que contravenga otras cláusulas constitucionales como aquellas que permiten la defensa de los derechos fundamentales. Y eso, pues, inevitablemente es un absurdo. Eso, indefectiblemente, es algo totalmente negado. Ese es el problema del método literal. Por lo tanto, este artículo 181, como cualquier otro artículo de la Constitución, yo siempre debo partir para darle su significado desde el método sistemático. ¿Eso qué quiere decir? Interpretando este artículo de conformidad con otro. Si bien este artículo 181 me dice que contra una resolución de jurado no cabe nada, hay que tener en cuenta que ese artículo se debe interpretar de concordancia con otros, como por ejemplo el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, que dice que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales. Y si mañana el Jurado Nacional amenaza o afecta derechos constitucionales, por supuesto que le puede caer un amparo. Estoy tratando de armonizar sistemáticamente el artículo 181 con el artículo 200, inciso 2 de la Constitución. Es decir, las resoluciones del jurado no serán revisables en sede judicial en tanto y en cuanto no afecten derechos. Porque si afectan derechos, se abre la puerta del amparo, artículo 200, inciso 2, que permitiría proteger esos derechos fundamentales. Y ahí resolvemos la controversia.
¿Hay zonas exentas de control constitucional? No, no las hay. ¿Hay zonas en donde no se puede, no son obligatorios los derechos fundamentales? No, no, no puede haber. Tres, si mañana el jurado afecta a derechos fundamentales, ¿se puede interponer una demanda de amparo? Por supuesto que sí, porque ahí se relativiza el artículo 181, puesto que su significado tiene que hacerse en concordancia con el significado del artículo 202, que establece la garantía constitucional del amparo para la defensa de los derechos fundamentales. Esa es la interpretación del artículo 181 que le da el tribunal en la sentencia Andrés Lizana Puello. ¿Y cuál es el precedente constitucional? El precedente constitucional es justamente esta interpretación del artículo 181 y además la obligatoriedad que el tribunal establece de aplicar al momento de interpretar una cláusula constitucional siempre el método sistemático y no el método literal, porque el método literal te lleva al riesgo de interpretar la cláusula constitucional como si fuera una isla, y eso no corresponde. Entonces, vamos a responder después de haber explicado esto, ¿no? Sobre dicho enunciado normativo y conforme a la interpretación del tribunal, es correcto señalar que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, aun cuando afectan derechos fundamentales, se encuentran exentas de control constitucional a través del proceso de amparo y por tanto no protegibles en el derecho interno. Falso. Ya hemos dicho que nada está exento de control constitucional. B. Toda demanda de amparo planteada en contra del Jurado Nacional de Elecciones resultará improcedente de pleno derecho. No, no todas, porque si mañana la demanda de amparo demuestra que hay una afectación a derechos fundamentales, el juez la tiene que admitir para luego pronunciarse sobre el fondo. C. Es imprescindible la inmediata reforma del artículo transcrito, pues por vía de una interpretación constitucional resulta jurídicamente imposible compatibilizar su contenido normativo con los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la materia. Falso. No, no hay necesidad de la reforma, porque para eso tenemos la interpretación constitucional. Además, tenga usted también en cuenta que el artículo 181, que en principio literalmente señalaría que no es revisable contra una resolución del jurado ningún recurso judicial, no es aceptable. Eso también, esa interpretación literal contraviene las normas convencionales, entre ellas la Convención Americana, que como ustedes bien saben, en el artículo 25 señala que todos tenemos derecho a un recurso rápido y sencillo, que ese derecho a un recurso rápido y sencillo es nada más y nada menos que el derecho de acceso a los procesos constitucionales. Nadie me puede negar mi derecho a interponer una demanda de habeas corpus o una demanda de amparo contra cualquier acción u omisión que afecte mis derechos por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el Jurado Nacional me afecta derechos fundamentales, definitivamente yo puedo interponer una demanda de amparo y estoy amparándome no solamente en la interpretación sistemática de la Constitución, sino en la interpretación convencional de la Constitución. Porque los tratados sobre derechos humanos, como la Convención Americana, me permiten esa situación. Por lo tanto, no es necesario la reforma. Ahí está la interpretación constitucional. La C descartada. Y D. No es constitucional una interpretación literal del citado artículo, efectivamente. No sería constitucional la interpretación literal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la interpretación literal conlleva a quebrar la unidad constitucional, a señalar que hay zonas exentas de control constitucional, a señalar que si mañana el jurado afecta a derechos no pasa nada, porque los derechos no serían vinculantes para el jurado. Y esas interpretaciones son a todas luces absurdas y totalmente inválidas. Entonces, alternativa D sería la respuesta a la pregunta número 1. Vamos a la segunda pregunta, es un caso. Juana dice es miembro de la Junta Directiva del Mercado San Judas Tadeo, que se dedica al comercio de ropa y zapatillas en un mercadillo de la ciudad de Chimbote. Debido a su posición mediática en las últimas elecciones al Congreso y por su apoyo a uno de los postulantes al Congreso,
El pleno de los demás integrantes de la Junta Directiva y por unanimidad ha decidido cancelar su participación en la Junta Directiva, hecho del que Juan ha tomado conocimiento en forma fortuita a través de una compañera que también forma parte de la Junta Directiva del referido mercado. O sea, la señora formaba parte de la Junta Directiva, apoyó al congresista y de un momento a otro, por haber apoyado a este postulante al Congreso, le cancelaron su participación en la Junta Directiva, y nunca la avisaron, ella toma conocimiento por parte de una amiga, y dice, "No, Juana era la tesorera en la Junta Directiva antes de su destitución, y al momento de enterarse de la misma, todos sus poderes habían sido cancelados, dicen los registros públicos, sobre la base de una asamblea extraordinaria, que así lo habría aprobado por unanimidad, aun cuando Juana nunca tomó conocimiento de dicha asamblea". O sea, no le permitieron ejercer su derecho de defensa. Aquí, obviamente, muchos podrían decir, oye, pero estamos hablando de una institución privada, ¿no? Es una asociación en el mercado subsidiario, no es una institución estatal. Podría aplicarse las reglas del debido proceso como el derecho de defensa, el derecho a la imparcialidad, el derecho al debido procedimiento corporativo en este caso, el derecho a la prueba, etcétera, el derecho a la motivación. Se podría aplicar esas reglas del debido proceso a una institución particular como una asociación. Bueno, para responder esta pregunta, sabemos muy claro lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no? Desde el caso 3 magistrados destituidos versus Perú, el Tribunal Coordinador destituidos versus Perú, hasta eh, la actualidad, la Corte Interamericana reiterativamente ha señalado que las reglas del debido proceso judicial no solamente se aplican al proceso judicial, sino se aplican a todos aquellos procedimientos públicos o privados donde se encuentren en juego derechos fundamentales de las personas, públicos o privados. Puede ser un procedimiento administrativo, puede ser un procedimiento arbitral, puede ser un procedimiento político y obviamente un procedimiento particular o corporativo, como le llama la Corte. En estos casos, por ejemplo, la típica situación de instituciones privadas. En una institución privada se aplican las reglas del debido proceso, claro que sí, porque nada está exento de control constitucional. Y volvemos a repetir, los derechos fundamentales son de eficacia vinculante para todos. En consecuencia, la pregunta dice, si Juana interpone un proceso constitucional de amparo, teniendo en cuenta el contexto del caso descrito, dicha acción procede, o sea, procede un amparo, a las luces, sí. Vamos a ver qué nos dicen las alternativas. Primera alternativa, no, debido a que los acuerdos de las asociaciones se toman en el marco de la autonomía de estas, que tienen protección constitucional. Falso. Acuérdense de que ningún derecho fundamental es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Un derecho fundamental despliega su eficacia hasta el límite donde no afecte a otro derecho fundamental. Puede ser el dicho, ¿no? Mi derecho termina cuando empieza el del otro. Entonces, ya el tribunal lo ha dicho. Por ejemplo, en el caso del derecho a la asociación, el derecho a la asociación tiene como uno de sus componentes esenciales la autonomía de la asociación. Pero esa autonomía no puede entenderse como autarquía. ¿Eso qué significa? De que por el derecho a la asociación me permite tener una autonomía frente a la asociación, a la empresa que yo formo, yo puedo hacer lo que me da la gana e imponer las reglas que yo quiera, así esas reglas afecten derechos fundamentales como la igualdad, el derecho al honor, el derecho a la buena reputación, el derecho a la intimidad.
o el derecho al debido proceso. No, no, eso es imposible. Porque los derechos fundamentales declinan sus efectos inclusive a los particulares. Y estas asociaciones particulares no pueden afectar o contravenir derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso. Entonces, no se puede pretender justificar afectación de derechos fundamentales alegando el supuesto esencial de la autonomía de una asociación. No, 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 porque esa autonomía tiene límites. ¿Y cuáles serían los límites? La protección o garantía de otros derechos fundamentales. Por lo tanto, la A queda descartada. B. No procedería una demanda de amparo, porque para impugnar acuerdos existe una vía igualmente satisfactoria en el proceso ordinario, según lo ha ratificado el TC. No necesariamente. La pregunta sería aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la vía igualmente satisfactoria? Si a la señora la han votado prácticamente sin haberle notificado, sin respetarle su derecho al debido proceso, sin respetarle su derecho de defensa, sin respetarle su derecho a la motivación, ¿dónde puede reclamar eso? Lógicamente, la única vía que es el amparo. Es decir, no necesariamente para impugnar acuerdos existe siempre la vía igualmente satisfactoria. Puede ser que en casos de gravedad, de urgencia, como lo vamos a ver, según los requisitos del presidente del Borrios Lunes, que la persona puede interponer su demanda de amparo y esta tenga que ser admitida acá. Por lo tanto, la B queda descartada. C. Existe afectación al debido proceso corporativo, dice, y el proceso de amparo protege estos supuestos. Claro. Cuando se habla del procedimiento entre particulares, hablamos del procedimiento corporativo. Y dentro del procedimiento corporativo, el debido proceso corporativo es justamente el derecho fundamental que se tiene que respetar, garantizar y tutelar. Cosa que aquí se habría afectado porque se habrían afectado derechos inherentes al debido proceso corporativo, como por ejemplo el derecho a defensa, el derecho a la motivación, el derecho a la debida notificación, el derecho a la imparcialidad, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí sería la alternativa C. Existe afectación al debido proceso corporativo y el proceso de amparo protege estos supuestos. Y la alternativa D dice, no procede el amparo entre particulares. No, es falso. Dicho que el amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Entonces la alternativa C sería aquí la correcta. Existe afectación al debido proceso corporativo y el proceso de amparo protege estos. Pregunta número 3. Hablando del amparo. El accionante plantea la demanda de amparo, sosteniendo que fue despedido sin expresión de causa justa y que utilizaron el pretexto de extinción del vínculo laboral por vencimiento de contrato, por lo que se ha vulnerado su derecho al trabajo y la protección adecuada ante el despido arbitrario. El demandado dice, contesta la demanda y el juez convoca a audiencia única, según lo establecido en el artículo 12 del nuevo Código Procesal Constitucional. Realizado un análisis desde la perspectiva objetiva y subjetiva sobre la vía idónea, si cumple con todos los requisitos establecidos en ambas perspectivas, la demanda de amparo, ¿cómo debe declararse? Acuérdense ustedes que ahora, según lo que establece el artículo 6 del Código Procesal Constitucional, todas las demandas constitucionales tienen que ser admitidas a trámite. Claro, el Tribunal Constitucional hace unas semanas, casi un mes ya, ha sacado una sentencia de inconstitucionalidad sobre diversos artículos del nuevo Código Procesal Constitucional y ha hecho ciertos ajustes, ¿no? Sobre esto de la imposibilidad del rechazo limitado. Bueno, si bien la regla
se sigue manteniendo, es decir, que todas las demandas constitucionales tengan que ser admitidas a trámite, el tribunal ha dejado la puerta abierta para que si el juez, en determinados casos donde la improcedencia sea manifiesta, pueda rechazar la ley. Pero esa no es la regla, esa es la excepción, en casos de manifiesta improcedencia. Ahora, claro, habría que ver qué cosa es manifiesto improcedente, tendría que ser algo pues, totalmente, pues, una demanda totalmente absurda, totalmente jala los pelos. No podría ser algo donde hay duda, ¿no? Pero eso es lo que el tribunal ha establecido, es decir, el artículo 6 ya no se debe interpretar a rajatabla, que todas las demandas sean admitidas. No, en principio sí, pero cuando hay demanda manifiestamente improcedente, se puede aplicar lo que sería el rechazo liminar, pero esa es la excepción. Ahora, si no hay una manifiesta improcedencia, usted está obligado como juez a admitir a trámite la demanda, sucedido en este caso. Una vez que se admite a trámite la demanda, se tiene que convocar audiencia única, es decir, no solamente se le corre traslado a la otra parte, sino se convoca, se fija fecha para audiencia única. Entonces, en ese interín suceden tres situaciones que se puedan dar, tres momentos que están establecidos en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional. Un primer momento es que si luego de contestada la demanda, el juez se percata de una manifiesta improcedencia, o sea, ya no la admisión, sino después de la contestación, porque la admisión no quedó clara, en el momento de calificar la demanda no quedó clara. Y como no quedó claro en caso de duda, principio proactivo, tiene que admitir. Listo, admitió. Corrió traslado, fijando fecha de audiencia, se contesta la demanda, y en la contestación el juez ya se convence de que esa demanda efectivamente es manifiestamente improcedente, entonces ahí hay un primer momento. El juez prescinde de la audiencia y declara la improcedencia de la deuda. Puede ser porque no está referida al contenido constitucional del derecho, a las causales de improcedencia que están en el artículo 7, porque existe una vía igualmente satisfactoria, porque no agotó la vía previa, porque hay vía paralela, porque hay indispendencia, porque ya venció el plazo prescriptorio, o porque no correspondía dirimir una controversia entre conflicto que tiene que ver con conflicto competencial entre órganos constitucionales. Cualquiera de las 7. Pero eso siempre y cuando sea manifiesto. Ahora, si no hay una manifiesta improcedencia, viene la segunda etapa, que es la audiencia única. El juez constitucional en la audiencia única escucha a las partes. Ahí, si se han presentado excepciones, la parte demandante tiene la oportunidad de absolver las excepciones. Se escucha. Y si el juez, dice el artículo 12, llega a la convicción, ya tiene claro el panorama, resuelve el caso allí mismo en la audiencia. Oye, ¿puede declarar la improcedencia en la audiencia? Claro que sí. Puede ser que se hayan presentado excepciones y que el demandante no haya podido no haya podido contradecir, no haya podido desbaratar la excepción de improcedencia que el demandado ha interpuesto. Y el juez se da cuenta y dice, ah, no, aquí no se refería al contenido constitucional de derecho, aquí existía una vía igualmente satisfactoria, y declara la improcedencia. Declara la improcedencia en la audiencia. Pero puede ser que luego de escuchar las partes, el juez todavía no se haya creado convicción. Entonces, ¿qué dice el artículo 12? 10 días después, el juez puede emitir la sentencia. 10 días después de la audiencia. Ahora, ¿el juez puede declarar la improcedencia también luego de 10 días? También.
porque ahí, como no le quedó claro a la audiencia, va a volver a revisar la demanda, la contestación, si se presentaron excepciones, volverá a ver el video de la audiencia para ver qué dijo el demandante, qué dijo el demandado, y si ya después de 10 días, que no, sí, definitivamente acá la demanda es improcedente porque existe un evidencia satisfactoria, lo hace. O sea, fíjense los 4 momentos en que el juez puede declarar la improcedencia de una demanda. Al momento de la calificación, muy excepcionalmente, no porque lo diga el código, sino porque el Tribunal Constitucional así lo ha interpretado en la sentencia de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Procesal Constitucional. Pero tiene que ser la manifiestamente, contramanifiesta la improcedencia. Si no, tiene que admitir. Luego viene un segundo momento, luego de la contestación, también para declarar improcedencia, prescindiendo de la audiencia, tiene que haber una manifiesta improcedencia. Luego viene un tercer momento, en la misma audiencia, si el juez se genera convicción en la misma audiencia, ya se convenció, ya tiene panorama claro, puede declarar improcedencia en la audiencia. Y viene un cuarto momento, si no le quedó claro todavía en la audiencia, tiene 10 días más para emitir su sentencia. Y en la sentencia puede también declarar la improcedencia, después de haber vuelto a revisar el caso porque no le quedó claro, todavía no está convencido, todavía no se ha creado convicción todavía, luego de la audiencia. 4 momentos. Dentro de estas causales de improcedencia, una de las más conocidas y más utilizadas también, es la causal del artículo 7, inciso 2, de no proceden los procesos constitucionales cuando existen vías igualmente satisfactorias. ¿Qué tiene que ver con la residualidad de la... Acuérdense ustedes que el Tribunal Constitucional tiene una sentencia baluarte para determinar cuándo estamos frente a una vía igualmente satisfactoria, que es el caso Elgo Ríos Núñez. En Elgo Ríos Núñez, el tribunal dirimió cualquier tipo de controversia sobre cuándo estamos frente a una vía igualmente satisfactoria. Entendamos, dice el tribunal, que para que un juez declare la improcedencia de una demanda de amparo porque existe una vía idónea o igualmente satisfactoria, se tienen que cumplir 4 requisitos, 4. Y los 4 son concurrentes, los 4 tienen que cumplirse, porque si no se cumplen los 4, olvídense, no se puede declarar la improcedencia por la vía igualmente satisfactoria. Para declararse improcedencia por la causal de la vía igualmente satisfactoria, en el caso de Ríos Núñez, el tribunal establece que se tienen que cumplir 4 requisitos, 2 objetivos y 2 subjetivos, pero los 4 tienen que estar. El primero, que es objetivo, para que una vía judicial ordinaria sea considerada una vía igualmente satisfactoria, tiene que tener una estructura parecida al amparo. No igual, porque no existe un proceso judicial igual al amparo en la estructura, imposible, imposible. Tiene que tener una estructura similar. Oye, ¿y cómo yo determino que un proceso judicial tiene una estructura parecida al amparo? Bueno, analiza las etapas procesales, compara los plazos, compara las medidas cautelares, compara los recursos impugnatorios. Todo eso te va a servir para determinar si el proceso judicial es una vía similar al amparo. Por ejemplo, en la vía laboral, ¿cuál sería un proceso con una estructura parecida al amparo? El proceso abreviado. En la vía contenciosa, el proceso urgente. En la vía civil, el proceso sumarísimo. Porque tiene una estructura no igual, pero parecida. En etapas, en plazos, en recursos, en cautelares. Ese es el primer requisito, objetivo. El segundo requisito objetivo que se tiene que cumplir es que esa vía judicial ordinaria reponga las cosas al estado anterior. Porque la finalidad del amparo, ¿cuál es? La finalidad del amparo no es castigar al afectador del derecho, no es indemnizar, es reponer las cosas al estado anterior. Entonces, para que una vía judicial ordinaria califique como una vía igualmente satisfactoria, tiene que reponer las cosas
al estado anterior. Ese es el segundo criterio objetivo. El tercer criterio ya no es objetivo, es subjetivo. Hay que analizar si no existe peligro de daño irreparable. ¿Por qué? Porque una vía judicial ordinaria será igualmente satisfactoria siempre y cuando no haya un peligro de daño irreparable. Y eso es lógico. Porque yo voy al amparo, ¿por qué? Porque necesito tutela urgente, porque hay un peligro de daño irreparable que se cierne sobre mi derecho. Entonces yo no me voy a ir a la vía judicial ordinaria, pues porque justamente como la vía judicial ordinaria se va a demorar más, el daño irreparable es totalmente latente. Yo me voy al amparo porque supuestamente es más rápido. Entonces, para que la vía judicial ordinaria sea una vía igualmente satisfactoria, no tiene que haber este peligro de daño irreparable. Porque si lo hay, olvídense. El proceso judicial podrá tener una estructura parecida, podrá brindar la misma tutela, que reponer las cosas del estado anterior, pero como hay peligro de daño irreparable, caballero, tiene que quedarse en el amparo. No lo puedes mandar para el otro lado. Tú lo mandarás para el otro lado, o sea, le declararás improcedente la demanda porque existe una vía igualmente satisfactoria cuando no haya ese peligro de daño. Y un cuarto criterio, que también es subjetivo, son dos objetivos, como le digo, y dos subjetivos. Este segundo subjetivo, que es el cuarto criterio, está referente a que no haya necesidad de tutela urgente del derecho, ya sea por la relevancia del derecho o las consecuencias graves que deriven de su afectación. Aquí la cuestión es ya particular. No solamente basta con que no haya peligro de daño reparable, sino que el derecho no sea relevante, la afectación no sea relevante. Por ejemplo, si hablamos del principio de interés superior del niño, si hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación, si hablamos de los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, la cuestión ya es relevante. Y no se podría mandar a una vía judicial ordinaria. Tiene que resolverse el caso en el amparo. Pero si no hay esa tutela urgente, no se refiere a un derecho fundamental relevante, se queda. O no hayan consecuencias graves también en la afectación. Cada caso se tiene que analizar determinando estas circunstancias. Pero para declarar la improcedencia se tienen que cumplir los cuatro criterios. Vuelvo a repetir, dos objetivos, dos subjetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos? Que la vía judicial ordinaria tenga una estructura parecida, que brinde la misma tutela, y los dos subjetivos, que no haya peligro de daño irreparable y que no haya relevancia en la protección del derecho o consecuencias graves que deriven de su afectación. Entonces acá la pregunta dice lo siguiente: realizando un análisis desde la perspectiva objetiva y subjetiva sobre la vía idónea, si cumple con todos los requisitos establecidos en ambas perspectivas, serían los cuatro, ¿ya? O sea, hay una vía judicial con una estructura parecida, brinda la misma tutela, no hay peligro de daño irreparable y no hay necesidad de tutela urgente por la relevancia del derecho o las consecuencias graves que deriven de su afectación. En consecuencia, si se cumplen los cuatro criterios, la demanda de amparo debe declararse inadmisible, improcedente, infundada o fundada. Si se cumplen los cuatro criterios, estaríamos dentro de la aplicación del artículo 7, inciso 2, que dice: causal de improcedencia. No procede a interponer el proceso conjugal cuando existe una vía idónea igualmente satisfactoria. Por lo tanto, en este caso, si se cumplen los cuatro criterios, dos objetivos y dos subjetivos, la demanda de amparo debe declararse improcedente. Lógico. Estamos diciendo que los cuatro tienen que ser concurrentes. Ahora, oye, ¿y si no es concurrente uno? Si no es concurrente uno, nada, no vale improcedencia. Vamos al fondo y el juez determinará allí si la demanda es fundada o infundada. Pero si se cumplen los cuatro criterios, lo deben mandar para allá. Y por lo tanto, aplicarás la improcedencia. ¿Y en qué momento? Bueno, si hay una controversia, no es muy clara la situación, no será pues al inicio, porque acá ya pasó, ya el demandado contestó. Podrá ser
después de la contestación, si esta improcedencia es totalmente manifiesta. Puede ser en la audiencia única o al final en la sentencia. Pero si se cumplen los 4 criterios, a todas luces la demanda tendrá que declararse improcedente. Acuérdense de eso. El caso Elgo Ríos Núñez. Alternativa B, entonces, la respuesta. Vamos a la pregunta, pues. Alberto interpone demanda de amparo ante el juez competente en el Distrito Judicial de Piura y en sus argumentos jurídicos plantea 5 afirmaciones, una de las cuales es incorrecta. Identifique dicha afirmación. Ojo, nos está pidiendo la errónea, no la correcta, sino la incorrecta. Vamos a ver. A. En el título preliminar del Código Procesal Constitucional se consignan los principios procesales entendidos como pautas fundamentales que guiarán el proceso. Sí, básicamente son las pautas que marcan el derrotero de los procesos constitucionales. Perfecto. Pregunta 2, descartada porque nos piden la que no corresponde, la errónea, la incorrecta. Las normas contenidas en el título preliminar del Código Procesal Constitucional proveen el criterio orientador de cómo deben aplicarse o interpretarse las normas procesales al momento de resolver controversias constitucionales. Sí, también. Ahí está el principio pro homine, el principio pro actione, el principio de economía procesal, el principio de informalidad, el principio de impulso de oficio, el principio de inmediación. Todos esos principios que están contenidos en el título preliminar. Y obviamente estos hacen que las normas procesales se interpreten, adecuándose a esos principios al momento de resolver las controversias constitucionales. La B también, correcto. C. El aforismo iura nobis curia, que significa que el juez tiene el deber de identificar el derecho subjetivo constitucional que corresponde al agraviado, aun cuando no se encuentre señalado expresamente en la demanda, así como corregir los hechos mal planteados por el afectado. Sí saben que el iura nobis curia es un principio transversal, no solamente al proceso constitucional, sino a todos los procesos judiciales. Según el iura nobis curia, el juez conoce el derecho y lo aplica cuando la parte lo ha invocado erróneamente o cuando no lo ha invocado. Bien. Resulta que el iura nobis curia permite que el juez corrija el derecho, pero no puede corregir los hechos. El iura nobis curia se desnaturalizaría, cometería un abuso, un exceso por parte del juez, y el principio quedaría totalmente desnaturalizado si es que se corrige el derecho, pero además se corrigen los hechos. Eso atentaría contra el derecho de defensa de la otra parte. El iura nobis curia permite corregir el error en el derecho, cuando la parte lo ha invocado erróneamente o cuando no lo ha invocado, pero nunca los hechos. Eso sería un exceso, sería una desnaturalización, sería un abuso del principio. Por lo tanto, he ahí la alternativa incorrecta. Dice, corregir los hechos mal planteados. No, el iura nobis curia no puede hacer eso. La C sería la respuesta. Pero vamos a la D. El juez constitucional tiene la obligación de adecuar las exigencias de las formalidades previstas al logro de los fines del proceso. Claro, sí, está el principio de informalidad, artículo 3 del título preliminar, tercer párrafo. El principio de informalidad, conocido también por algunos como principio de elasticidad. A mí me gusta más llamarle informalidad, ¿no? No le llaman elasticidad, es válido también. El tribunal le llama informalidad. No recuerdo por ahí de repente alguna sentencia que le haya llamado elasticidad. Hay profesores constitucionales que le llaman elasticidad. Yo prefiero llamar informalidad porque es justamente una diligencia entre lo formal y la finalidad de los procesos. Y ahí siempre se debe escoger no lo formal, sino la finalidad. Por eso ahí se prioriza la informalidad, ¿no? Cuando se tiene una controversia entre lo formal y la finalidad de los procesos constitucionales. Entonces, aquí la alternativa correcta es la alternativa C. El iura nobis curia no puede corregir los hechos mal planteados en la demanda. Pregunta número 5. El juez competente en el Distrito Judicial de Ica emite sentencia en un proceso de amparo regulado por el Código Procesal y dentro de sus considerandos plantea 5 aseveraciones, una de las cuales es correcta. Bueno, acá ya nos piden la correcta. Los procesos constitucionales se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. En estos casos no se puede interponer procesos judiciales. Falso. Ya nosotros lo hemos visto.
en los regímenes de excepción, no está prohibido el derecho de acceso a los procesos constitucionales. Es más, está permitido, porque así lo establece la Convención Americana. Todos tenemos derecho a un recurso rápido y sencillo. ¿Y cómo debe resolver el juez constitucional? En base a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, cuando dice que acá se suspenden los procesos, falso. B. En los procesos constitucionales no se puede actuar medios probatorios en ningún caso y de ninguna forma. Falso. Sí se puede actuar medios probatorios, pero no es la regla, es la excepción. Y esa excepción se da bajo dos requisitos. El primer requisito, el juez puede actuar en un medio probatorio, uno, cuando sea de trascendental importancia, de necesidad fundamental para resolver el caso. Y dos, no debe dilatar el proceso. Oye, entonces se puede actuar un medio probatorio como una declaración de testigo o una inspección judicial en un proceso de amparo. Sí se puede, pero ojo, no es la regla. Excepción, no es que yo le obligue al juez, es potestad del juez. Y tres, esa potestad se rige por dos requisitos, que será la actuación de esa prueba de trascendental importancia, y dos, que no vaya a afectar el tiempo que va a conllevar la resolución del proceso constitucional. Es decir, que no vaya a dilatar el proceso. ¿Bien? Entonces, la B también descartada porque dice que no se puede actuar, no, sí se puede actuar, pero es la excepción, no la regla. C. La sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa eh, conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Sí, efectivamente, eso es claro. Si se declara fundada una demanda de amparo en segunda instancia o por parte del Tribunal Constitucional, no es el tribunal o la sala quien actúa. La sentencia baja al juez de primera instancia y éste actúa como juez de ejecución de la demanda. Es decir, es el juez de primera instancia el que ejecuta el proceso constitucional. Entonces la alternativa C es correcta. Hasta aquí sería la C. D. A fin de lograr el acatamiento de un mandato dictado en un proceso de amparo, el juez no puede imponer multas. Falso, sí puede. Las medidas coercitivas están multas, apertura de procedimiento administrativo y o de institución, inclusive. ¿Ya? Y E. El Código Procesal Constitucional regula los procesos constitucionales de inconstitucionalidad, sí, acción popular también, competencial también, habeas corpus también, amparo también, habeas data también, y contencioso administrativo. No, el contencioso administrativo no es un proceso constitucional, es un proceso judicial ordinario. La E queda descartada. Entonces, ¿cuál sería la aseveración correcta? Sin duda alguna, la alternativa C. La sentencia que causa ejecutorio no constitucional se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Sigue. Miguel interpone demanda de amparo contra una entidad estatal por haber sido objeto de un despido arbitrario. El juez, luego de la contestación de la demanda, la declara improcedente. ¿Ah? Mira, o sea, hay una causal. Probablemente aquí el juez haya visto que hay una causal de improcedencia manifiesta, ¿no? Como dice el artículo 2, luego de la contestación. Y obviamente debe haber prescindido de la audiencia, ¿no? En virtud de la aplicación del artículo 7, inciso 2 del nuevo Código Procesal Constitucional, con relación a la residualidad en el proceso de amparo, o sea, con relación a la igualmente satisfactoria, marque la alternativa correcta. A. Permite que el proceso de amparo solo sea utilizado para la tutela de derechos fundamentales y no para proteger derechos de carácter legal. Dense cuenta aquí que esta alternativa, en primer lugar, no guarda relación con la pregunta. Porque acá te está hablando de la residualidad. ¿Qué tiene que ver que el proceso de amparo sea utilizado o no para la tutela de derechos fundamentales? La residualidad no tiene que ver con eso. La residualidad tiene que ver con que si existe o no existe una vía igualmente satisfactoria. Y en segundo lugar, el proceso de amparo tutela derechos fundamentales, pero también tutela derechos de carácter legal, por si acaso, siempre y cuando tengan sustento constitucional. Y ustedes dirán, ¿así? O sea, ¿hay derechos de carácter legal que pueden ser protegidos por el amparo? Sí, porque hay derechos de carácter legal que son derechos fundamentales, porque tienen sustento constitucional. A ver, dame un ejemplo, te lo doy.
el derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la tutela procesal efectiva está en la Constitución, así con el nombre tutela procesal efectiva. No, busquen toda la Constitución. No hay ningún artículo que diga derecho a la tutela procesal efectiva. Lo que la Constitución establece es el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. ¿Dónde está ese derecho a la tutela procesal efectiva? En el Código Procesal Constitucional. ¿Y el Código Procesal Constitucional qué cosa es? La ley. ¿Y por qué creen que procede el amparo contra el derecho a la tutela procesal efectiva? Que está en una ley, es un derecho de carácter legal. Porque el derecho a la tutela procesal efectiva tiene sustento constitucional. ¿Y cuál es el sustento constitucional? Ya ha dicho el tribunal que la tutela procesal efectiva es la combinación, es la mixtura, es la mezcolanza de los dos derechos que están en el artículo 131, inciso 3 de la Constitución, el debido proceso y la tutela judicial. La combinación de estos dos derechos, ¿en qué resulta? En el derecho a la tutela procesal. Miren, o sea, ¿el amparo protege derechos de carácter legal? Sí, cuando estos tienen sustento constitucional. Ejemplo, el derecho a la tutela procesal. Por lo que esta alternativa A queda totalmente descartada. B. La vía del amparo, dice, es excepcional y no puede ser utilizada cuando existan vías específicas y adecuadas en la vía ordinaria para la tutela de los derechos. Claro, esa es la residualidad. Esa es la residualidad. Y para determinar que existe una vía judicial ordinaria igualmente satisfactoria, ya hemos dicho que se tienen que cumplir 4 requisitos, que están en el caso del Gorrido. Que tenga una estructura parecida al amparo, que brinde la misma tutela, que no haya peligro de daño irreparable y que no haya necesidad de tutela urgente del derecho, ya sea por su relevancia o por las consecuencias graves de su afectación. Listo. Esa es la alternativa. C. ¿Equivale a la vía paralela en el actual proceso de amparo? No, 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 no. Cuidado. La vía paralela es una cosa, la vía igualmente satisfactoria es otra. La vía igualmente satisfactoria está en el artículo 7, inciso 2, la vía paralela está en el artículo 7, inciso 3. ¿Y cuándo hablamos de una vía paralela? Hablamos de una vía paralela cuando, al afectarse mi derecho, yo interpongo o acudo a una vía judicial ordinaria y estando en trámite en la vía judicial ordinaria, me voy al amparo. Automáticamente ese amparo se convirtió en una vía paralela y por lo tanto es improcedente, porque yo voluntariamente acudí a la vía judicial ordinaria en un primer momento. Eso es la vía paralela. No confundir con la vía igualmente descartada la C. Y D. Supone que antes de iniciar una demanda de amparo se debe agotar los mecanismos procesales en la vía ordinaria. No, nada que ver. La residualidad no tiene nada que ver con eso. La residualidad es simplemente que yo no puedo acudir al amparo cuando existe una vía igualmente satisfactoria. Y para que la vía sea igualmente satisfactoria, se tienen que cumplir estos 4 requisitos. Si yo interpongo mi demanda, será el juez el que tendrá que analizar si se cumplen esos requisitos para aplicarme la improcedencia por vía igualmente satisfactoria. Si no se cumple, el juez tiene que resolver el fondo de amparo. Y si hay duda, igual también. Principio proactivo. Ya saben. Entonces, alternativa de la respuesta. Vamos a la 7. Luisa ha interpuesto demanda de amparo contra Andrés por afectación al derecho a la identidad. La demanda ha sido declarada infundada por el juez mediante sentencia confirmada por la Sala Superior. Luisa ha interpuesto recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional y ha obtenido sentencia favorable. Luis consulta a su abogado si ante el incumplimiento de esta sentencia del tribunal puede interponer demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial. Y su abogado le informa que el Código Procesal considera improcedente esta demanda. Una de las razones que sustenta esta norma es, miren, a lo largo de estos años, yo siempre en el ámbito del litigio he visto colegas incluso de jueces, ¿ah? Por ahí un juez, que incluso me llamó mucho la atención, que señalaba de que cuando se incumple una sentencia del Tribunal Constitucional o del Poder Judicial, se puede acudir a una demanda de cumplimiento. Y ustedes saben que el proceso de cumplimiento procede cuando
se vulnera mi derecho a exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo firme. Y eso es algo totalmente absurdo y totalmente erróneo. No, nunca procede una demanda de cumplimiento ante el incumplimiento de una sentencia o de una resolución del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional. No, eso es improcedente totalmente. ¿Por qué? Porque el proceso de cumplimiento es un proceso que está diseñado para presentarse ante incumplimientos de dos tipos de actos, administrativos o legislativos, pero nunca de actos jurisdiccionales. Claramente eso está establecido en el artículo 200, inciso 6 de la Constitución. La demanda, la acción de cumplimiento procede cuando una autoridad o funcionario renuente dice acatar una norma legal o un acto administrativo firme, no un acto jurisdiccional. Oye, y si en este caso, por ejemplo, se incumplió una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿qué podemos hacer? Usted tiene un amparo allí. Póngale un amparo. Un amparo, claro que sí. Porque cuando no se cumple y se incumple una sentencia, ¿qué derecho fundamental le están afectando a usted? El derecho a la ejecución y eficacia de la resolución judicial. ¿Y ese derecho a qué pertenece? A la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y la tutela jurisdiccional efectiva a qué pertenece? A la tutela procesal efectiva. ¿Y quién protege la tutela procesal efectiva? El amparo, pues. El amparo. Entonces es el amparo el que procede, no el cumplimiento. Olvídese usted que ante el incumplimiento de una resolución judicial, ya sea del PJ o del TC, procede el cumplimiento. Imposible. Entonces acá el abogado le dice que eso no puede, pues. Y ahora, acá está. Una de las razones que sustentan esta norma es, ¿el Tribunal Constitucional es un ente constitucionalmente superior al Poder Judicial? No, eso no tiene nada que ver, y no es el tribunal un ente superior al PJ, por si acaso. Acá nos regimos por el principio de separación de poderes. B. ¿Existe otra vía predeterminada por ley para el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional? Claro, podría ser una demanda de amparo por vulneración al derecho de la ejecución y eficacia de la resolución judicial. Claro que sí, perfectamente. Es un amparo contra amparo por vulneración al derecho a la ejecución y eficacia de la resolución judicial. Miren qué interesante esto. Pero así es. ¿Las sentencias del Tribunal Constitucional son declarativas y no de condena? No, eso es falso. No son declarativas. Si fueran declarativas, entonces nadie las cumpliría. Y D. Los procesos constitucionales tienen finalidad preventiva y no reparativa. Por ende, no estamos jurídicamente ante una ejecución falsa. Los procesos constitucionales tienen una finalidad reparativa, no solamente preventiva. Descartada la D, la C y la A. Obviamente la alternativa correcta es la alternativa D. Vamos a la pregunta 8. Ante los gritos producidos en un departamento, diversos vecinos, dice, llaman a miembros del serenazgo y de la policía. Eh, eh, bueno, acá han hecho una pregunta. Por favor, las preguntas las voy a responder al final. Acá me están haciendo una pregunta sobre la pena de muerte y salir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo le voy a responder, doctora Clara, no se preocupe, pero acá vemos estas preguntas que son digamos, lo neurálgico de la clase de hoy. Ante los gritos producidos en un departamento, diversos vecinos llaman a miembros del serenazgo y de la policía, quienes luego de tocar el timbre, al escuchar que se mantenían los gritos, ingresan al inmueble, donde encuentran a una dama y sus hijos con los ojos llorosos, y a un varón, dice que se identificó como su esposo y dueño de la casa, y quien pidió a los miembros del serenazgo, dice, y la policía que se retiren de su domicilio. Frente a ello, dice, la dama y sus hijos se retiran del inmueble y presentan una denuncia en la comisaría por agresión física. Posteriormente, a nivel del Ministerio Público, el fiscal provincial, como el fiscal superior, estiman no haber mérito para formular denuncia alguna por cuanto los vecinos no concurrieron a ratificar la denuncia. Frente a ello, la dama, en nombre propio de sus hijos, presenta una demanda de amparo. O sea, le niegan la posibilidad de continuar la denuncia, ¿no? Al respecto, marque la respuesta correcta. Y ella interpone un amparo, lógicamente. A. La demanda debe ser admitida para determinar si la decisión del Ministerio Público es arbitraria o no, esto es, si afecta o no derechos fundamentales. Definitivamente.
definitivamente. Más aún cuando estamos hablando de que el artículo 6 ordena que todas las demandas judiciales deben ser admitidas. Y ahora les he dicho que la sentencia del tribunal, que ha salido hace 3 semanas, señala la posibilidad de que se pueda rechazar alguna demanda, pero cuando la improcedencia sea manifiesta. Y eso no es la regla, es la excepción. La regla es que las demandas sean manifiestas. O sea, cuando viene una improcedencia totalmente clarísima, manifiesta, contundente, pues imagínense, ¿no? Yo presento una demanda de habeas corpus porque considero que los marcianos me van a venir a llevar, porque los he soñado el día de ayer, o porque a las 3 de la mañana siempre veo una luz en la ventana de mi cuarto y pienso que me van a venir a secuestrar. Es improcedente, pues. Abiertamente improcedente. O interpongo una demanda de amparo a favor pues, de mi perrito, ¿no? Porque considero que le han afectado su derecho a la salud, o le están afectando su derecho al honor porque la vecina lo insulta. Es manifiestamente improcedente. Pero en este caso, por ejemplo, no, estamos hablando de alguien que quiso presentar una denuncia por agresión física, y ahí están los vecinos, estuvo la policía, el serenazgo, todo eso. Está clarísimo. Se tendría que resolver sobre el fondo. Entonces aquí la demanda debe ser admitida a trámite. La alternativa A sería la correcta. Vamos a ver a la vez. La demanda puede ser admitida, pero no determina si la decisión del Ministerio Público es arbitraria. No, claro que tendría, si es admitida, va a tener que discutirse si la decisión del Ministerio Público es arbitraria o no. Esto es, si afecta o no afecta a derechos fundamentales, si no, ¿para qué la vamos a admitir? Descartada la B. C. La demanda de amparo no procede ante las estimaciones que realiza el Ministerio Público. Falso, sí procede. Nada está exento de control constitucional. Y D, la demanda de amparo debe declararse improcedente liminarmente. No, ya hemos dicho que no. La improcedencia liminar es una excepción recontra excepción, ¿no? Cuando la improcedencia, vuelvo a repetir, es rotundamente manifiesta. Pero bueno, no. Tiene que ser admitido. En este caso, la alternativa A sería la respuesta B. Desde la perspectiva objetiva, ponerse los requisitos, ¿no? De la residualidad, el análisis de la vía idónea debe comprender, perspectiva objetiva, si por la estructura del proceso estamos ante una vía urgente y eficaz. Sí, efectivamente. B, si transitarla pone en riesgo el derecho fundamental por su irreparabilidad. No, ya hemos dicho que si se pone en riesgo, no. Si transitarla no pondría en riesgo. La B descartada. C, la relevancia del derecho invocado, no. La relevancia es una cuestión subjetiva. La gravedad del daño que puede ocurrir, no. Eso también es una cuestión subjetiva. ¿Cuál sería entonces la respuesta? La alternativa. Si por la estructura del proceso estamos ante una vía urgente y eficaz. Es decir, si el proceso tiene una estructura parecida a la actual. Pregunta 10. La figura del recurso de agravio constitucional implica. Ya saben que el recurso agravio es el recurso que te permite acudir al tribunal en última y definitiva instancia cuando hay una resolución denegada. ¿Correcto? El recurso de agravio es el recurso que permite que el tribunal resuelva tu caso en última y definitiva instancia. Eso hay que tener también en cuenta de que en el proceso constitucional tenemos 3 instancias. La primera, juez constitucional; la segunda, sala constitucional; y si la segunda instancia te declara intentado o improcedente la demanda, tú puedes acudir al Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia. Entonces, eso es lo que te permite el recurso de agravio. Acordémonos también que según lo que establece el artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional, el recurso de agravio no requiere, igual que el recurso de apelación, no requiere fundamentación. La fundamentación se reserva para la instancia superior, en este caso, para el Tribunal Constitucional. Sí, eso creo que es clarísimo, a cierto punto es válido, porque finalmente puedes argumentar el recurso de apelación o el recurso de agravio muchas veces no servía de nada porque el juez y la sala no lo van a revisar eso. Lo que uno que lo revisan es si cumples o no con el plazo y quién lo está interponiendo.
¿Cuánto es el plazo para interponer recurso agravio? 10 días. 10 días contados a partir del día siguiente, notificada la resolución judicial de segunda instancia que le niega tu demanda, ¿ya? Es importante. Entonces, la figura del recurso agravio implica la revisión de la legalidad de la actuación del Poder Judicial frente a todo proceso que haya resuelto, o frente a todo un proceso, ¿no? Frente a los procesos constitucionales, ¿verdad? B, un proceso donde según actúan los procedimientos y medios probatorios realizados en instancias previas. No, el recurso agravio no es un proceso, es un recurso impugnatorio. C, una actuación para el demandado en la cual pueda revertir lo resuelto en su contra. ¿El demandado? No, el demandado no puede interponer recurso de agravio, es el demandante. Acuérdense ustedes, contra una resolución denegatoria, el demandado no puede. Descartada la C. Y D, la participación del Tribunal Constitucional en el conocimiento de una demanda de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, sí. Obvia. Alternativa D. Pregunta 11. Sobre los procesos constitucionales interpuestos por personas jurídicas. A. Son improcedentes de plano, porque las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales más falsos. Acordémonos del caso Corporación Meyer S.A. El Tribunal Constitucional en Corporación Meyer S.A. ha establecido que las personas jurídicas sí son titulares de derechos fundamentales. Claro, no de todos, sino de aquellos que puedan ser aplicables. Por ejemplo, el derecho a la vida no podría ser, pues, de una persona jurídica, tampoco el derecho a la integridad, pero sí, por ejemplo, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad, el derecho a la buena reputación, el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la libertad de empresa, etcétera. O sea, no todos, pero sí aquellos que le puedan ser aplicados. Entonces acá la pregunta dice, ¿son improcedentes de plano porque las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales? No, falso. Sí son titulares. B. Son improcedentes porque todas sus controversias deben resolverse en la jurisdicción ordinaria. No necesariamente. Si afecta algún derecho fundamental que le sea aplicable, puede interponerse la amparo. Ningún problema. B. Descartado. C. Pueden proceder excepcionalmente cuando son titulares de algunos derechos fundamentales según su naturaleza. Claro, efectivamente eso está establecido en el caso Corporación Meyer S.A. Hasta ahí la C sería la respuesta. Y alternativa D. Eh, las personas jurídicas, solo son titulares indirectos de derechos fundamentales, no, falso. Sí son titulares directos, ¿sí? Sí son titulares directos. De aquellos derechos que les puedan ser aplicados. El caso Corporación Meyer S.A., por si acaso, ahí está la lista de derechos fundamentales que el tribunal establece que son aplicables a la persona jurídica. Por lo tanto, puede interponer la demanda constitucional en caso se les afecte estos derechos. Alternativa, entonces, C, la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Ante la negativa de una entidad pública por brindar información de un administrado, una persona analiza lo manifestado por el Tribunal Constitucional a efectos de determinar qué acción podría interponer a efectos de salvaguardar su derecho. Encontrarlo en la siguiente definición. Es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos reconocidos, ¿ya? Reconocidos en los incisos 5 e inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, que establece respectivamente que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan por ley o por razones de seguridad nacional, y que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no deben suministrar informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Marque la respuesta correcta en razón del fragmento señalado. Como podrán apreciar, el fragmento tiene que ver con los dos derechos fundamentales que tutela el proceso de habeas corpus: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autorregulación o autolimitación o protección de datos personales. Yo siempre manifiesto que el proceso de habeas data se convertirá dentro de muy poco en el proceso constitucional
tal vez más importante de todos los procesos constitucionales. En este siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la información y todo lo que se nos viene con la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica y programas como los que está diseñando Mark Zuckerberg, el metaverso y todo lo demás, van a ser una explosión, una bomba atómica sobre la información de las personas. Van a poder controlar todo. De hecho, ya nos controlan. TikTok controla la información a través, por los chinos, que son los dueños. Facebook te controla la información directamente de tu información y es controlado por Estados Unidos. Zuckerberg simplemente es la imagen. Bill Gates, Elon Musk, entre otros, están diseñando una serie de plataformas que van a hacer que la información estalle, pero que sea totalmente manipulable y que nos pueda terminar, así como beneficiando, tremendamente también afectando. Y el proceso de Avia Data va a convertirse en la garantía constitucional para poder tratar de defendernos de esa bomba atómica que significa la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica y toda la era digital, el Internet de las cosas, que ya es o que ya va camino a convertirse en una realidad. Entonces, el habeas data se inicia con estos dos derechos, se incorporarán otros en el camino. Yo creo que, por ejemplo, el derecho al olvido, los neuroderechos que ya están reconocidos en Chile, van a ser derechos fundamentales que se van a ir incorporando al catálogo de derechos protegidos por el habeas data. Ya acá en el Perú se ha reconocido el derecho al olvido y se ha reconocido a través de una demanda de habeas data hace unos meses. Se reconocerá los neuroderechos también, que en Chile ya tienen una ley propia y que aquí en algún momento se reconocerán también, para impedir que manejen nuestras mentes o nuestros cerebros a través de la información de los medios digitales o medios computarizados. Entonces, este proceso de habeas data tendrá una trascendencia en este siglo XXI inimaginable. Inimaginable. Muy bien. Marque la respuesta correcta en razón del fragmento señalado. El administrado dice puede iniciar únicamente un proceso de amparo a través del cual se solicita cierta información relevante. No, estamos hablando del derecho a acceso a la información y el derecho a la autorregulación es habeas data. B. El administrado podrá solicitar información íntima de cualquier ciudadano en razón del derecho al acceso a la información pública. No, de cualquier ciudadano no, porque cuidado, uno de los límites al derecho a acceso a la información pública es la información confidencial. Es decir, lo que busca proteger es la privacidad, la intimidad de terceras personas. No existe acción judicial que proteja sus derechos, no. Claro que existe, es la habeas data. D. El administrado deberá iniciar un proceso de habeas data. Efectivamente, si estamos en el ámbito de los dos derechos, el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la autorregulación, es el habeas data el proceso. Entonces, alternativa de la respuesta. ¿Qué situaciones se presentan a partir del derecho de acceso a la información pública y el principio de legalidad? A. No debe haber límites para la exigencia del derecho de acceso a la información pública, bajo ningún supuesto, pues es inconstitucional. Falso, si hay límites. Ningún derecho fundamental es absoluto. Oye, ¿cuáles son los límites a la información pública? Información secreta, seguridad nacional, información reservada, seguridad ciudadana, relaciones internacionales del Estado, información confidencial, derechos fundamentales de terceros. B. La calificación de información con carácter reservado, confidencial o secreto debe estar determinado por ley de manera específica. Claro que sí. No podemos agarrar y decir esto es información secreta porque a mí se me ocurre que es información secreta. No, tiene que ser determinado por ley de manera específica y además tiene que estar, obviamente, esa ley
enmarcada dentro de lo que dice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre información secreta reservada o confidencial. No basta con que una ley salga y diga esto es información secreta y punto. No. Se tiene que analizar si en verdad esa información secreta lo es. Porque si no lo es, entonces la ley es inconstitucional. Oye, ¿y cómo yo sé eso? Te vas a la Ley de Transparencia de Información, de Acceso a la Información Pública. Ahí está. ¿Qué cosa es información secreta? ¿Qué cosa es información reservada? ¿Y qué cosa es información confidencial? Las normas que regulan los procedimientos de acceso a la información están exentas de ser sujetas a demandas de inconstitucionalidad siempre. No, falso. Pueden ser inconstitucionales. Mañana sale una ley que dice que esto es información secreta cuando no lo es. Demanda de inconstitucionalidad. O el juez puede declarar la inaplicabilidad de esa ley mediante control difuso. D. Toda ley que se emita sobre tratamiento de información debe contar con el funcionamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No. No tiene nada que ver. Aquí, la alternativa correcta es la B. La calificación de información con carácter reservado o confidencial secreto debe estar determinado por ley de manera específica. Y además esa ley tiene que contrastarse con lo que se define o se entiende como información secreta, reservada o confidencial establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Alternativa. Siguiente. Un ciudadano, dice, interpone una demanda de habeas data ante un juez constitucional contra la presidencia del Consejo de Ministros y solicita el informe cuántos viajes realizó el presidente de la República durante su mandato constitucional. ¿A qué destinos y cuál fue el presupuesto que cada viaje utilizó? Mira, A. El habeas data no permite recabar este tipo de informaciones porque atenta contra la privacidad y seguridad del jefe de Estado. Falso, porque acá no estamos hablando de cuestiones íntimas del presidente. Estamos hablando sobre a dónde viajó, cuál fue el presupuesto, y ojo que el presidente de la República para salir del país tiene que tener permiso del Congreso, o sea, esto es público, el Congreso le da el permiso mediante resoluciones legislativas. ¿No? Entonces la ha descartado. B. La Constitución solo restringe información que atenta contra la seguridad nacional y el orden interno. Por tanto, la información requerida en la demanda se le debe proporcionar. No, también la Constitución restringe información confidencial, por si acaso. ¿Ah? O sea, si acá pediríamos cuestiones privadas del presidente, eso también no procedería. Acá dice la Constitución solo restringe información que atenta contra la seguridad nacional y el orden interno. No, también información confidencial, cuando se afecta a derechos fundamentales de terceros, como la privacidad. B descartada. C. El habeas data es un mecanismo de defensa de los derechos constitucionales referidos a la intimidad personal, el honor, la buena reputación y derechos conexos, por tanto no procede en el caso planteado. Falso. El derecho a la intimidad, al honor, la buena reputación, son derechos protegidos por el amparo, no por el habeas data. La C descartada. Y D. El derecho a la información es irrestricto o está condicionado a la debida justificación y expresión de causa. Bueno, eso obviamente sería falso, ¿no? Porque el derecho a la información eh, no está condicionado a la debida justificación. El derecho a la información es irrestricto, no, no es irrestricto, tiene también sus límites, está condicionado a la debida justificación y expresión de causa. Bueno, aquí tenemos una pregunta donde aparentemente las cuatro alternativas no serían correctas. Cuando te encuentres con preguntas así, tú tienes que marcar la alternativa que más se pueda acercar a lo correcto, ¿ya? A lo que más se pueda acercar a lo correcto. Es una pregunta que vi, ¿no? Y obviamente muchas personas aquí discutieron, vino una pregunta de un examen. Y obviamente allí lo que se marcó, la respuesta correcta era la que más se acercaba a lo correcto. O sea, no era completamente correcta, pero era la que más se acercaba a la alternativa que podría ser la verdadera. Y aquí la pregunta o la alternativa que se marcó fue precisamente la B, porque miren lo que dice la B. La Constitución solo restringe información que atente contra la seguridad y el orden interno. Por tanto, la información requerida en la demanda se le debe proporcionar. Bueno, esta era la alternativa que se marcó, que era la respuesta aparentemente correcta, porque se dijo de que si bien
la alternativa dice, la Constitución solo restringe información que atende contra la seguridad del orden interno, y sabemos que eso no es así porque también se restringe información confidencial. Sin embargo, eso que faltaba se podía compensar con lo que decía la segunda parte. Por tanto, la información requerida en la demanda se le debe proporcionar, porque en la pregunta, a los viajes que realizó el presidente, esos viajes, los destinos y el presupuesto no tenían que ver con información confidencial, era información abierta. Tampoco tenían que ver con seguridad y orden interno. Y obviamente, por lo tanto, si se presentaba una demanda de habeas data pidiendo esa información, se le tenía que dar. Entonces se dijo que la alternativa correcta aquí era la B. En realidad, esta respuesta a mí tampoco no me convenció mucho, ni me convence mucho, porque en realidad no, creo que la respuesta correcta debería ser así. La Constitución restringe información que atente contra la seguridad nacional, el orden interno y la confidencialidad. Por tanto, la información requerida en la demanda se le debe proporcionar porque no estaba inversa en ninguna de estas tres causales. Pero se obvió el tema de la confidencialidad y obviamente se dijo solamente que se restringía la seguridad nacional y el orden interno como si fuera lo único. Pero obviamente se marcó esta porque las otras tres alternativas, como ustedes habrán podido apreciar, estaban muy lejos de lo verídico o lo cierto. Entonces, lo más cercano es lo que se marcó. Se van a encontrar con preguntas así en el tipo de exámenes de la Junta Nacional de Justicia. Espero que no, ¿no? El Consejo Nacional, por ejemplo, antes tenía cada pregunta ambigua, a veces esta después una de ellas. Y de verdad que era problemático. Pero si se encontraran con preguntas así, se apela a responder o a marcar la respuesta que más se acerque a lo que debería ser lo correcto. Bien, entonces acá la alternativa B sería la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. De las siguientes alternativas es verdadero. ¿Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución? Sí. La vigencia efectiva de los derechos constitucionales también. ¿Y el principio de fuerza normativa de la Constitución? Sí. Son los tres fines de los procesos constitucionales establecidos en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Garantizar la primacía de la Constitución, la vigencia efectiva de los derechos y el principio de fuerza normativa. Hasta ahí la A sería la correcta. B. Los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo, dice, y único del Tribunal Constitucional. No, falso. Son de conocimiento también del Poder Judicial. Acordémonos que los únicos procesos exclusivos y únicos del tribunal son dos, la inconstitucionalidad y el competencial. C. ¿Son fines esenciales los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva solo del derecho a la vida? No, de todos los derechos. Y D. Los procesos constitucionales son de conocimiento exclusivo y único del Poder Judicial. No, el único de conocimiento exclusivo del Poder Judicial es el proceso de acción popular. El resto, el inconstitucional y competencial son exclusivos del TC. Y en el caso del habeas corpus, amparo, dato y cumplimiento, hay una distribución entre ambos. Primera y segunda instancia, PJ, y en caso de resolución denegatoria, en última y definitiva instancia, Tribunal Constitucional. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Alternativa A. Siguiente pregunta. Leonardo es profesor de su localidad y solicita el pago de un derecho económico ascendente a 5.000 en su condición de docente activo del magisterio. Dicho beneficio ha sido reconocido mediante resolución administrativa del año 2015. Acota que viene a solicitar el pago año a año a su empleador en 2017, o sea, tiene como 6 años. La Dirección Regional de Educación reconoce su obligación de pago en la vía administrativa, pero señala que en una cláusula de la resolución determina como condición el pago de Leonardo se efectivizará una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas determina la transferencia de fondos. En tanto alega, hay una cuestión de condicionalidad que no permite el cumplimiento efectivo del mandato.
Leonardo, no conforme con esta respuesta administrativa, opta por acudir a un proceso de cumplimiento. Con relación al proceso de cumplimiento solicitado por el mandato. Vean ustedes, el caso Maximiliano Villanueva Valverde es una sentencia del tribunal con precedente constitucional que justamente desarrolla los puestos para interponer una demanda de cumplimiento en caso de que a mí se me vulnere mi derecho a exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo. Como recordaremos, en esa sentencia, el tribunal establece que para que se determine si hay o no hay afectación al derecho a exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo firme, el mandato de la norma legal o del acto administrativo que yo invoque tiene que cumplir ciertos requisitos. Y para el caso de la norma legal eran 5 requisitos y para el caso del acto administrativo se tienen que verificar 5. ¿Cuáles son los 5 requisitos de la norma legal? Que el mandato sea vigente, claro y concreto, no sujeto a controversia en interpretación de los pares, de ineludible cumplimiento y además incondicional. O sea, la incondicionalidad del mandato. Para el caso del acto administrativo, además de estos 5 requisitos, se aumentaron 2 más. Identificación del benefactor del acto administrativo e identificación clara y concreta del derecho o beneficio que se da. Como ustedes se podrán dar cuenta, la incondicionalidad es un beneficio. El Tribunal Constitucional posteriormente se dio cuenta que la incondicionalidad muchas veces podría ser utilizada por las instituciones estatales para poner de pretexto el incumplimiento de una norma legal o un acto administrativo, en casos, por ejemplo, donde se trataba de cuestiones económicas. Por ejemplo, aquí tienen el caso de que el Ministerio de Educación, ¿no? Le dice al señor Leonardo de que la Dirección Regional de Educación dice no podemos cumplir con mandato porque el Ministerio de Economía no transfiere el dinero, mientras que no haya dinero, que es una condición, no podemos pagar. Entonces el tribunal determinó que esa incondicionalidad podía tener una excepción. ¿Y la excepción cuál era? Precisamente que si la obligación excedía tantos años y el Estado no la cumplía, se tenía por no puesta la condición. Y por lo tanto, la demanda de cumplimiento iba. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo, es un abuso, pues, de las entidades estatales. Te ponen como pretexto, no se puede cumplir porque no me transfiere el dinero a la otra institución. Como la otra institución nunca me transfiere el dinero, entonces no cumplo nada. Y eso era un atentado al derecho fundamental a exigir la eficacia de la norma legal y el acto administrativo. Por eso que el tribunal hizo la excepción y dijo no. En casos donde haya una cuestión de pago y se haya solicitado el cumplimiento por muchos años y el Estado se haya negado a ello, entonces se va a entender que la obligación no existe, que la condición no existe y por lo tanto vale. Hoy en día, el nuevo Código Procesal Constitucional también ha flexibilizado no solamente la cuestión de la incondicionalidad, que ya el tribunal lo había hecho, sino también los otros requisitos. El Código establece que aún cuando haya interpretaciones dispares, cuando el mandato no sea claro y concreto, o aún cuando esté sujeto a controversias, el juez constitucional puede entrar al fondo de la demanda y tendrá que aplicar los métodos de interpretación, la jurisprudencia del tribunal para resolver el caso. Es decir, ¿qué ha pasado con la sentencia Maximiliano? Se ha relativizado. Ya el tribunal había flexibilizado la incondicionalidad en supuestos como este. El nuevo código lo que ha hecho es flexibilizar los otros requisitos. Por lo tanto, ahora,
Si el mandato está sujeto a controversias, el juez igual puede entrar a resolver el fondo de la controversia. Buscará la manera de determinar cuál es la controversia o interpretación dispar. O si eso no es de ineludible cumplimiento. Por lo tanto, la sentencia Maximiliano se ha relativizado. Entonces, vamos a ver, dice, con relación al pedido de cumplimiento solicitado por el mandato, no es procedente la demanda, pues implica una condición no cumplida, por tanto no es un mandato condicional. Falso, porque ya hemos dicho que a pesar de que se fije la condición, en casos como este, donde hay muchos años, donde se excede el incumplimiento, la demanda procede. B. Es fundada la demanda, pues se trata de una obligación del año 2006 y por tanto es obligación del Estado atender su pago. La condicionalidad se tiene por no puesta al exceder tantos años el Estado su obligación de pago, efectivamente. Esa es la excepción a la incondicionalidad. La B. C. Es improcedente la demanda, pues no se cumplen los requisitos conjuntos que fija el presidente 168-2005, ese es el presidente Maximiliano Villanueva. No, falso, porque sí se cumplirían todos los requisitos aparentemente. Y D, ¿corresponde acudir a un proceso contencioso administrativo derivada de la negativa del Estado a acatar su obligación de pago? No, porque ahí está el problema. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa B, ¿no? Esta excepción a la incondicionalidad. Siguiente. Luis plantea 5 petitorios en una demanda de habeas data, uno de los cuales no corresponde a esta vía. Señala cuál es dicho petitorio. ¿Se rectifiquen datos que afecten la intimidad personal? Sí, eso se puede hacer mediante paridad. ¿Se rectifica su prenombre en partida de nacimiento? No. El prenombre o cuestiones de sexo, apellidos o todo ello no se puede rectificar en una vía, se tiene su propia vía. ¿Se supriman datos de carácter sensible? Sí, eso se puede hacer en una data. ¿Se informe qué datos se manejan sobre personas? También. ¿Se impida que se suministren datos privados? También. Se puede hacer mediante el data. Lo que no se puede es rectificar su prenombre en partida de nacimiento. Por eso no corresponde a la ley. Siguiente. Marque la respuesta correcta. ¿Todas las sentencias del Tribunal Constitucional son precedentes vinculantes? No, no todas. Solo aquellas que el tribunal establezca como tal. Cuidado. ¿Doctrina jurisprudencial y precedente son términos que se refieren a lo mismo? No. El precedente está en el artículo 6º del título preliminar, la doctrina está en el artículo 7º, párrafo 3. El precedente tiene fuerza de ley, tiene que estar expresamente señalado por el tribunal, solamente se dan sentencias con cosas juzgadas, y además requiere de el pleno del tribunal con el voto de 5 magistrados para crearlo, modificarlo o derogar. La doctrina jurisprudencial no. La doctrina jurisprudencial se puede dar en cualquier resolución, son resoluciones reiterativas del tribunal, no tienen fuerza de ley, los jueces se pueden apartar, y se puede dar tanto en el pleno como en la sala. Y no es necesario que el tribunal establezca cuál es la doctrina jurisprudencial. Entonces son categorías diferentes. Sí, precedente vinculante del tribunal es todo aquello que se extrae de las sentencias del tribunal. No, porque volvemos a repetir, el precedente tiene que estar expresamente señalado por el tribunal. Yo no descubro el precedente, el tribunal es el que lo impone. Y de precedente del tribunal son únicamente las reglas que se extraen de la resolución del caso y que el tribunal señala como tal expresamente, sí, artículo 6 del título preliminar. Ahí está la respuesta alternativa. 19. Constituye uno de los fines de los procesos constitucionales. El resarcimiento de los daños causados por la violación de los derechos fundamentales. ¿Resarcir? No. Los procesos constitucionales reponen los cosas al Estado. No resarcir. ¿Garantizar la primacía de la Constitución? Sí, eso sí. ¿La defensa del orden democrático? No, es uno de los fines. ¿La reposición del agraviado en puesto de trabajo? Es la reposición, pero no solamente en trabajo, cuando se trate de cualquier afectación de derechos. Alternativa, entonces, de la respuesta. Y finalmente, pregunta B.
Cuando el juez constata que tras la presentación de la demanda el acto denunciado como violatorio de un derecho fundamental ya ha cesado o ha devenido irreparable por propia voluntad del agresor, entonces corresponde. Acuérdense lo que dice el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Si luego de presentada la demanda cesa la amenaza o afectación al derecho o el daño se torna irreparable, el juez, atendiendo a los agravios producidos, podrá declarar fundada la demanda. Oye, ustedes dirán, oye, pero ya no repone nada. No, no repone, pero el artículo 1 dice que el juez le declarará fundada la demanda y le advertirá a la autoridad funcionaria de la persona que no vuelva a cometer la afectación, porque la próxima vez le impondrá medidas coercitivas. Eso es lo que se llama en doctrina proceso constitucional innovativo. Es decir, la innovación se produce cuando, presentada la demanda en el interín, se da la sustracción de la materia, o sea, cesa la afectación o amenaza al derecho, o acontece el daño reparado. Es una forma de advertirle al victimario de que no vuelva a cometer ese derecho. O sea, no es que ya pues se produjo el daño irreparable, ya hubo la sustracción y no pasó nada. No. Igual el juez constitucional tiene que producir para llamarle la atención. Y eso es lo que estipula el artículo 1, segundo párrafo. Por eso dice la pregunta. Cuando el juez constata que tras la presentación de la demanda el acto denunciado como violatorio de un derecho ya se sabe, no ha devenido irreparable, una voluntad del agresor, ¿qué corresponde? A. ¿Declarar la improcedencia de la demanda en todos los casos? No, porque si se produce la innovación y el juez se da cuenta que hay consecuencias graves, consecuencias trascendentes, situaciones que han afectado a la persona, debe declarar fundada la demanda. Declarar la improcedencia de la demanda y remitirlo al Ministerio Público, no. Establecer la sustracción de la materia y ordenar la expulsión del juzgado que haya incurrido en el acto violatorio, no, tampoco. Es posible una decisión de fondo si el juez lo considera pertinente, claro, porque no es una obligación, ordenando al agresor a no volver a incurrir en un nuevo acto similar bajo apercibimiento exacto. Se produce lo que se conoce como la innovación. Y en la innovación el juez constitucional puede hacer eso, declarar fundada la demanda y advertirle a la autoridad funcionario o persona que no vuelva a cometer la afectación al derecho, porque la próxima vez se impondrán medidas coercitivas. Bien. Entonces, hemos terminado las 20 preguntas de la sesión del día de hoy. Voy a responderle a Clara, que me pregunta, ¿no? Saliendo un poco del tema, lo que están queriendo nuestros congresistas es imponer la pena de muerte y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vean, en principio la pena de muerte en nuestro país está regulada. El artículo 140 establece que la pena de muerte solamente en un supuesto, caso de guerra exterior. Caso de guerra exterior. Caso de guerra exterior se puede aplicar la pena de muerte. Pero ¿se puede o no se puede denunciar y salir del sistema interamericano? Eso es perfectamente posible, porque acuérdense ustedes que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, si bien regula el principio pacta sunt servanda, los tratados son ley entre las partes y los estados no pueden invocar las normas de su derecho interno para dejar de cumplir los tratados. Eso no significa de que el pacta sunt servanda sea una norma pétrea o absoluta, porque la misma Convención de Viena establece que hay una excepción al pacta sunt servanda, que es la denuncia del tratado. Un Estado cuando denuncia un tratado internacional se puede salir de él, porque todos los tratados tienen un procedimiento de denuncia. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana hay un procedimiento, presentar la denuncia formalmente y esperar 2 años para que el Estado se salga, como ha sucedido con Venezuela. Lo que no se puede hacer es romper el tratado y por ende el pacta sunt servanda
bajo otra modalidad que no sea la denuncia. Por ejemplo, lo que hizo Fujimori en el 93, que armó una teoría bajo el jurista Fernando de Trascenís, que dijo, ¿no? La teoría unilateral, ¿no? Si unilateralmente nos sumamos a la convención, unilateralmente nos salimos de ahí. No, eso no se puede, porque todos los tratados tienen un procedimiento de denuncia. Si yo activo el procedimiento de denuncia, es perfectamente dable salirnos del tratado. ¿Podemos volver a regresar? Por supuesto. Y podemos plantear excepciones al tratado también, porque eso ya es parte de la soberanía. Aquí no nos jalemos los pelos ni digamos, ay, no, es porque si sigues el carril del derecho internacional, el carril del procedimiento que plantea el derecho internacional, es perfectamente válido. Es perfectamente válido. Lo que no es válido es que te vayas por otro carril que no sea el que te establece el derecho internacional y los tratados internacionales, bajo la guía de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados de 1961. Bien, ahora eso tendrían que hacer los congresistas, plantear la denuncia para que el presidente de la República formalmente la presente, porque ojo, el Congreso, acuérdense que en el caso de tratados sobre derechos humanos, el Congreso aprueba y el presidente ratifica. Si nos queremos salir, el Congreso tendría que aprobar la denuncia y el presidente ratificarla, es decir, presentar la denuncia ante el sistema interamericano de la OEA, para que se le trate. Y la OEA no te da. Claro que ahí va a haber mucha presión política internacional. Acuérdense que las ONGs, la Corte Interamericana también ha sido, ya desde hace buen tiempo, tomada por ciertos intereses que lo que buscan, sobre texto de la defensa de los derechos humanos, imponer ciertas ideas, ciertas posiciones doctrinarias que obviamente atentan contra los valores, los principios de los estados. Y eso está eh, formando una discusión que socava el sistema interamericano, porque muchos países, no solamente el Perú, Paraguay, eh, en su momento Brasil, Uruguay, cuestionan ya el sistema interamericano abiertamente porque están tratando de imponer cosas que obviamente, sobre pretexto de la defensa de los derechos, buscan concretizar ciertas agendas, ¿no? Ya ustedes me entienden a qué me refiero. Y lógicamente, pues, eso atenta contra la soberanía de los estados y de las sociedades, que se rigen bajo ciertos principios y valores y todo lo demás. Yo no quiero decir aquí que esté en contra del sistema interamericano, pero sí estoy en contra de que me impongan ciertas posiciones ideológicas o ciertas doctrinas ideológicas que atentan contra los principios y valores de mi sociedad. Y si esto va a ser así, mejor nos retiramos formalmente y más adelante volveremos a entrar planteando nuestras eh, excepciones. Y eso nadie nos puede negar porque eso está dentro del marco del derecho internacional público. Ahora, que los congresistas sepan todo esto y lo hagan así formalmente y no salgan a hablar estupideces, porque algunos ni siquiera tienen la menor idea de lo que están hablando, simplemente, nos vamos, y no saben plantear las cosas como deberían plantearse, ya ese es esa es otra cosa. Pero de que se puede, jurídicamente sí se puede. Miguel nos pregunta, ¿en qué consisten las sentencias normativas? Bueno, las sentencias normativas son aquellas sentencias que emite el Tribunal Constitucional en procesos de inconstitucionalidad. Se llaman sentencias manipulativas o normativas, en donde el tribunal no se limita a declarar la inconstitucionalidad de la ley y expulsarlo, sino que declara la inconstitucionalidad, pero mantiene la norma, manipulándola o estableciéndola, dándole interpretaciones que la hagan constitucional. Ahí está, por ejemplo, la sentencia manipulativa aditiva, donde el tribunal declara inconstitucional la ley porque le falta algo para que sea constitucional, el tribunal establece, le pone esa palabra, esa frase, para que la ley sea constitucional. Está la sentencia manipulativa restrictiva, donde el tribunal restringe la aplicación de la ley para que no sea inconstitucional. Está la sentencia manipulativa interpretativa, donde el tribunal le da una interpretación conforme a la Constitución. Y está la sentencia manipulativa sustitutiva, donde el tribunal hace lo que se llama la operación reconstructiva de la norma.
quita de la norma aquella parte, aquella frase, aquella palabra que es inconstitucional y la reemplaza por otra frase, por otra palabra, por otro párrafo, que haga que la ley sea conforme a la Constitución. Esas son las famosas sentencias manipulativas normativas que el tribunal trabaja en los procesos de inconstitucionalidad. Listo, señores. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, nos despedimos. Sí, doctor Reinaldo, una reflexión final para usted. ¿Qué opinión le merecería que el delito de corrupción de un funcionario sea tratado como alta traición a la patria? Gracias ¿Mm? por la respuesta. Sí, efectivamente, pero si tú quieres plantearle la pena de muerte, te tienes que salir definitivamente del sistema interamericano, porque acuérdate que la Convención Americana tiene una cláusula que dice que no se puede ampliar la pena de muerte a otros delitos que no hubiesen estado contemplados al momento que se ratificó la convención. Y cuando nosotros ratificamos la convención, estaba vigente la Constitución del 79, y la Constitución del 79 solamente planteaba la pena de muerte para un caso: traición a la patria en caso de guerra exterior. Entonces, tú puedes, obviamente, si no quieres aplicarle la pena de muerte a los corruptos, lo puedes invocar por traición a la patria y de repente puedes darle la pena más alta que corresponde. Pero si tu pregunta va en el sentido de aplicarle la pena de muerte, tendrías que salirte de la Convención Americana para decir que la traición a la patria no solamente se produce en casos de guerra exterior, sino también en casos de corrupción. Y Correcto. por lo No, tanto, se aplicaría la pena de muerte allí. Pero correcto. para No, evitar eso, tendríamos que salirnos de la Convención y volver a ingresar una vez que se haya modificado la Constitución. no estoy a favor de la pena de muerte. Me refiero que se le puede elevar la cantidad máxima de... Ah, si solamente es por ese Por el lado. momento de que ellos traicionan la confianza del pueblo, ya están traicionando la confianza de la gente. Si es ¿Entiendes? así, Desde el punto de vista si es así, ideológico, ¿no? si es así, no hay problema, ahí no tendrías ningún problema de salirte de la convención ni nada. Se podría tipificar que la traición a la patria no solamente es por lo que estipula actualmente el Código Penal, sino también por una cuestión de corrupción al traicionar justamente la confianza del pueblo y todo lo demás. Eso puede ser una cuestión legislativa. Ahora, si tú quieres aplicarle la pena de muerte por lo que te digo, ahí sí tendrías que salirte de la Convención Americana y volver a reingresar una vez modificada la Constitución. Muchas gracias por su respuesta, doctor Reinaldo. Bueno, autores, entonces culminó la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención. Ha sido un evento muy productivo con el doctor José Reinaldo. Entonces, daremos por culminada la sesión. Mañana tenemos otra sesión de Derecho Penal. Con usted, el doctor Reinaldo, sería hasta el día sábado o el día lunes, creo. Veremos ahí en la agenda. Listo. Gracias. Muy buena Hasta. noche con todos. Gracias.